Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos. Les cuento que ya salió el estudio Delphi, la última versión del estudio Delphi. Una de las conclusiones que leo hoy en el periódico La Razón: el 56% ve que la Iglesia Católica encubrió pederastia en medio de este escándalo de abuso contra niños, niñas, incluso seminaristas. El 56.1% de entrevistados advierte delitos personales encubiertos por la Iglesia Católica en los casos de pederastia recientes, y el 58.8% apoya una comisión de la verdad, que se esclarezca y que se detenga el abuso, pero sobre todo el encubrimiento de quienes forman parte de la cúpula de la Iglesia Católica. Pero tranquilos, que hoy no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de cambios en la ley de pensiones y de la situación de las mujeres en las cárceles. Les doy la más cordial bienvenida. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. El primer punto del Piedra, Papel y Tinta siempre es un abrazo cariñoso a ustedes que nos siguen en Detrás de la Verdad Televisión, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en señal abierta, gracias a las empresas de cable. Nos siguen fuera del país gracias a la señal del satélite Tupac Katari. Otro abrazo cariñoso a quienes nos siguen a través de La Razón Plus. Muy tempranito, junto a Rubén Atahuichi, Toño Dalense en La Razón Radio, este Piedra, Papel y Tinta conmigo, y a las 11 Marcas, los viernes todo menos fútbol. Estamos en todas las redes para estar en permanente contacto con ustedes, con nuestros amigos, amigas. No se olvide de entrar siempre a la página digital. Estamos actualizando minuto a minuto. Tenemos un equipo comprometido que con este frío desde muy temprano está trabajando para que estemos informadas e informados. Y este mismo equipo está trabajando también para nuestra edición papel. Hoy no estamos con extra, pero sí tenemos La Razón. Voy a compartir con ustedes nuestra portada de hoy. Ahí la tiene usted. De esto vamos a hablar. Cambio a la ley de pensiones beneficiará al 69% de jubilados. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Qué dicen los empresarios? ¿Qué dicen los trabajadores? ¿Qué dicen las autoridades? Enseguida, porque tenemos una entrevista con la viceministra de Pensiones. El gobierno propone subir la pensión solidaria en 1.000 bolivianos. Enseguida le comentamos. Empresarios privados piden consensuar el proyecto de ley. Fíjese al lado la fotografía. Condecoración a rescatistas militares e indígenas hallaron a 4 niños perdidos en la selva colombiana. Una historia increíble. Y tenemos también en la franja inferior, le leo rapidito las informaciones: cruce verbal de Sucso y Lima por el fallo del TCP a favor de Reyes Villa. Estamos hablando del ministro de Justicia y de Nardi Sucso. También forma parte Nardi de la militancia del Movimiento al Socialismo. Ocupó una responsabilidad durante un buen tiempo en la lucha contra la corrupción. Los detalles en nuestra edición
papel. Consejo se da 10 días para presentar propuesta contra violencia en colegios. Esto es urgente. Hay violencia en los colegios entre los propios estudiantes y no hablamos solamente de lo ocurrido en el colegio alemán en Santa Cruz. Hay casos de violencia en varias unidades educativas. Guido Arce estuvo ayer, 57 años marcan su trayectoria en la música y teatro. Y El Tigre, entre el milagro y el adiós. Yo no sé, me voy a tomar un Valium esta noche para ver el partido del Strongest contra River en Buenos Aires. Me voy a persinar como el Chavo del Ocho, y los stronguistas están convocando a un encuentro. Le voy a contar, Diana Aguilar está convocando a un encuentro para darle ánimos a nuestro equipo. Nerviosos, pero ahí vamos a estar sosteniendo al Strongest en un partido más que difícil. Vamos a ver qué tenemos en el New York Times, que es nuestro suplemento de hoy. Le muestro un par de informaciones. A ver, me ha interesado esta. Para mejorar tu rutina de ejercicio puedes engañar a tu cerebro. Es un tema de salud y gana fuerza y resistencia con una rutina de boxeo. Boxeo tengo yo con algunos compañeros de trabajo, así que ahí me va a ir bien. Bueno, después de mostrarles la tapa, yo le voy a mostrar las caricaturas de hoy. ¿Qué ha hecho Al-Azhar? A ver. Vamos a revisar la caricatura de Al-Azhar en este martes, Ni te cases ni te embarques. Y vamos a ver también la caricatura desde Cochabamba de Víctor Hugo Romero. La tenemos lista, ahí está. Tardó, pero llegó. Valió la pena la espera, mire. Ahí está esa persona mirando en la gran pantalla. Mueren 5 millonarios en ese desenlace tremendo del Titán. Y en la tele chiquitita dice, ¿qué dice? Perecen 500 negros sobre la inundación de este barco de migrantes, ¿no? A ver, ¿lo podemos agrandar un poquito, por favor? Perecen, dice, ¿no? Perecen 500 negros. Ahí está, en la tele chiquitita, pero los 5 millonarios en la pantalla gigante. Gracias por la crítica a Al-Azhar. Y tenemos también Víctor Hugo Romero, que llega desde Cochabamba. A ver. Oh, oráculo fascista, revélanos si la izquierda de nuestro país se va a dividir. Gracias también por la crítica política a Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. Y terminamos esta introducción con Fuera de Contexto. ¿Qué fotografía tenemos para hoy? A ver. Ahí está. El texto es de Claudio Rosell. Son tiempos cuando importa más la forma que el contenido, la apariencia que la esencia. De ahí que importe más la procesión que la reflexión, más la figura del santo que su ejemplo. Solo así se puede entender que alguien saque a las guaguas en procesión sin preguntarse si comprenden o no lo que están haciendo. Hasta aquí mi introducción y le vamos a dar la bienvenida a la viceministra con una composición de Matilde Casasola, como un fueguito. No la tenemos, enseguida la vamos a poner. ¿Qué pasa con la canción? Dime, Mati, ¿qué pasa? Que tenemos un problema. Bueno, vamos a esperar con la canción un segundito. Mientras tanto, sin canción le diré bienvenida, viceministra de Pensiones, Ivette Espinosa. Enseguida le voy a dar su canción, porque yo le he recibido a usted con yungueñita, ¿se acuerda? No puedo bajar el estándar, ¿no? No puedo bajar el nivel. Bienvenida, viceministra. Gracias por venir hasta acá. Muchas gracias, Claudia. ¿No? Y sí, siempre recuerdo la canción. Porque usted además es yungueñita, ¿no? Yo soy de Caranavi, mi papá era de Coroico, entonces la esencia de los yungas es pues espectacular. El sociólogo Fernando Calderón, sociólogo boliviano, que en verdad hace mucho tiempo que no está en el país, decía que no tenemos mar porque los yungas y mar ya sería mucha injusticia con el resto del mundo. Exacto, demasiado. Porque los yungas definitivamente es nuestro pequeño paraíso, ¿no? Y tenemos todavía mucho que explotar en los yungas, respetando la naturaleza. Hay mucho todavía por trabajar. ¿Tenemos la canción? Todavía no hay la canción. Viceministra, entonces vámonos a lo que vinimos, que es a preguntarle qué está pasando con esta
ley de pensiones que, a ver, yo tengo un par de antecedentes. Acuérdese, viceministra, del 15 de marzo, este año se ha instalado una mesa de trabajo de la Comisión Económica con participación de ejecutivos nacionales de la COP, de la Central Obrera Boliviana, con el ministro de Economía y con viceministros de Economía y Finanzas Públicas. Se ha creado también una subcomisión de pensiones el mismo día, abordando temas como el incremento a los límites solidarios y modificaciones a la Ley 065 de pensiones. La ACOP ha presentado un pliego petitorio para el 2023 conformando varias subcomisiones, incluyendo la Comisión para el Incremento Salarial, la modificación de la que hoy hablamos, de Ley de Pensiones y Tributaria. La primera reunión de la subcomisión de pensiones se ha realizado el 30 de marzo y se aprobó la agenda y se discutió el tema de los límites solidarios. ¿Qué significa ya en términos de dinero? Porque entendemos, y usted lo va a ratificar ahora, viceministra, que hay un beneficio para quienes ya llegan a la etapa de recibir sus pensiones, pero esto tiene que ser financiado con alguien y aquí es donde queremos hacerle las preguntas. Pero primero la buena noticia, y es en qué beneficia esto a la población que se va a jubilar, viceministra. Claudia, a ver, lo que hay que entender es cómo está compuesto nuestro sistema integral de pensiones, y ahí hay una parte en que es el aporte propio, ¿no es verdad? De acuerdo a lo que tú ganas, tienes un porcentaje, el 10% que vas aportando por 35 años, desde 10 hasta 35 que puedes, es lo que te piden para poderte jubilar. Es lo que está marcado quienes somos asalariados y asalariadas en nuestra boleta de pago, ¿verdad? Sí, pero también en esta ley te permite que el independiente, también teniendo un número de 120 aportes, pueda también jubilarse, ¿no es verdad?, en base a lo que ha aportado. Esa es también la modificación que se tiene en nuestro sistema integral de pensiones. Para que quedemos claros, quienes recibimos un salario, tenemos un monto que se va directamente a los aportes, que está marcado siempre en la papeleta, ¿verdad? Exacto. Que lo cumple obligatoriamente la empresa, lo tiene que cumplir, y quienes no son asalariados pueden también aportan mensualmente, ¿no es cierto?, hasta cumplir con sus aportes y tener derecho a una jubilación. Hasta aquí estamos claros. Sí, tal vez con un cuadrito para mostrar de nuestro sistema. Aquí está lo que te decía, la fracción que tú das. Hay el otro aporte que se suma, que es el CCM, que es del antiguo sistema, de lo que tú habías, lo vamos a congelar. de lo que tú habías aportado. Ahora sí. ¿No es verdad? En el otro sistema que también te suma para lo que va a ser tu pensión. Y está finalmente lo que es el fondo, fondo solidario. Ya. ¿Qué es lo que hace este fondo solidario? Este fondo solidario hace que si tú, digamos, no has tenido la posibilidad porque tu salario era bajo, no nos olvidemos que antes el salario mínimo era 400 bolivianos, sí, y con esos aportes de 35 años, los 35 años no has aportado lo que has aportado en estos 2 últimos años que te calculan de sueldo o de ingresos para darte la pensión. Entonces, tú vas acumulando, te hacen una suma, y si tu monto, el promedio que tú tienes, ahora está debajo de los 4.200 bolivianos, de ese límite, te hacen un incremento, ¿es verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Fondo Solidario? Es incrementar al aporte propio que tú has hecho para que esa pensión que tú vas a recibir te permita, pues, cubrir tus necesidades básicas a la edad que ya te jubilas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Con los incrementos que se han ido teniendo, este saldo que tú tenías de los 4.200 respondía a un salario referencial de 6.000 bolivianos. Con los incrementos que han habido, este salario referencial ha subido a 7.430 bolivianos. ¿Eso qué significa? Que si tú ahora tenías un salario adicional mayor, no podías entrar para que este fondo solidario te pueda beneficiar e incrementar la pensión que vas a recibir.
Con los 1.000 bolivianos que se está incrementando, es decir, de 4.200 a 5.200 en caso de todos los trabajadores que tenemos una actividad y que aportamos, con diferencia del sector minero que está subiendo de 5.000 a 6.000 bolivianos, ¿no es verdad? Por las condiciones también de trabajo insalubres y a lo que también las condiciones de salud por las cuales trabajan, te vas a poder entrar ya dentro de ese rango máximo. Se ha subido el máximo que te permitía ingresar al Fondo Solidario para mejorar la pensión que tú estás recibiendo. Ahora bien, si nosotros estamos pensando aumentar estos 1.000 del Fondo Solidario que se tiene, eso afecta, ¿no es verdad? Si tú lo incrementas y no haces nada, afecta a la vida que tiene ese Fondo Solidario. Entonces, del cálculo que se ha hecho, porque no es como algunos dicen que esto es solamente político, que no se ha hecho un análisis, no es así. Si bien en esta gestión se ha vuelto a tocar el tema, este tema de incrementar el Fondo Solidario ya se lo trató en la gestión pasada, cuando también se hizo el tema del tema salarial y el tema de pensiones, y fuimos muy claros nosotros que necesitábamos de un estudio matemático actuarial para definir en cuánto se podía hacer este incremento en el Fondo Solidario y qué medidas adicionales se iba a tener para no afectar. La afectación, si no hacíamos nada, era de 5 años, es decir, este fondo que nos tiene un periodo de vida se reducía en 5 años. Para evitar esa reducción de los 5 años, ¿qué se decide? Hacer un incremento del 3 al 3.5 en el aporte salarial, que significa más o menos 5 bolivianos por 1.000 bolivianos que tú le pagas a tu trabajador y incrementar además el aporte que nosotros hacemos los que tenemos un sueldo superior a 13.000 bolivianos, que en este caso significa que antes aportabas 20 bolivianos, un incremento de 3 bolivianos. ¿Para qué? Para que garantizar que los que están viniendo por detrás también puedan contar con este Fondo Solidario cuando se jubilen y reciban su pensión para recibir este beneficio. Entonces, ahí es importante señalar, ¿no es verdad?, que el incremento que se está haciendo no tiene esa, como han dicho los empresarios, ese gran impacto que va a generar algún problema, que por eso se van a ir a la informalidad. No es así. El porcentaje no es tan alto, no es tan significativo. Además, un factor adicional que se está poniendo para aumentar este Fondo Solidario es que las utilidades que tiene la gestora van a ir también en un porcentaje a incrementar este fondo, por lo cual nos va a permitir incrementar este fondo y hacer este incremento que se ha hecho. Ahora, esto es permitido y está en la ley de la 065 de pensiones, en el artículo 19, el hecho de que cada 5 años se haga esa revisión. ¿Por qué? Porque precisamente el salario promedio, el referencial, puede modificarse, puede incrementarse, como ha sido el caso, y en relación a eso, como tú no le vas aumentando en la misma proporción, se congela y se desvirtúa. Claro, entonces tú le haces ese incremento que se está haciendo en esta oportunidad con los 1.000 bolivianos que se están incrementando. Ahora, ¿qué es importante señalar? Que de lo que tenemos recaudado, que son más o menos 2.152 millones en el Fondo Solidario. Lo vamos a congelar también, ¿no es verdad? Enseguida lo congelamos, viceministra, y lo va a poder... Ahí está, listo, ahora sí. El aporte que hace en la mayor cantidad al fondo, si tú lo ves, es el aporte que hace el Estado, porque la mayor cantidad de asalariados están en el Estado. Y si vemos cuál es el mayor porcentaje de estos asalariados, están en el sector de educación. Entonces, con esto estamos beneficiando a un gran sector, que es el sector de la educación. Ahora, nosotros nos preguntamos en nuestro país, ¿cuánto es el porcentaje de población que gana hasta 13.000 bolivianos? Ahí está, viceministra. ¿No es? Hasta 13.000 bolivianos. Entonces, vemos que casi el 94% de la cantidad de asegurados llega hasta 13.000 bolivianos. El restante, estamos hablando de un 6.1%,
está por encima de los 13.000 hasta los 35.000 y más que se representa. Entonces, a quien estás beneficiando con esto es a una gran cantidad. Estamos hablando de casi un 70% que ya se ha beneficiado con este fondo solidario al hacer este incremento. Y la cantidad de personas, digamos, que no van a ser afectadas en este incremento adicional también es importante. Entonces, este beneficio realmente va a una cantidad bastante importante de la población que en este momento está aportando y que se va a jubilar y va a recibir una pensión. ¿Qué pasa con el impacto económico, sea el Estado, sea la empresa privada? Porque se entiende también la preocupación de los líderes de la empresa privada, de sus representantes, cuando dicen déjennos participar también de el detalle en esta ley para que no haya un impacto negativo en el Estado, porque algo nos tiene que estar carcomiendo, algún impacto en el dinero de las arcas del Estado está seguramente generando alguna preocupación o necesita una planificación, lo propio en las empresas privadas. ¿Han tenido ustedes algún diálogo y cómo va a impactar esto también? Porque claro, 3 bolivianos aisladamente no significa mucho, pero en un conjunto obviamente puede generar ya preocupación, tanto en la empresa privada como en las arcas del Estado. Sí, ¿no? en esos 3 bolivianos es de los que aportan el trabajador, que gana arriba de 13.000. En el caso de los empleadores, lo que hemos visto nosotros, este incremento del 0.5%, representa más o menos 5 bolivianos por cada 1.000 bolivianos que paga el empleador. O sea, 3 de una persona que gana más de 13.000 tiene que aumentar. Ahorita están dando 20 3 ya. pesos más en su aporte, o sea, reciben un salario menos 3 bolivianos. 23. Y en el caso 23, porque ya ahora aportas. Claro, no es pero que adicional. Adicional Entonces, es el 3 bolivianos. Exacto. Entonces, 20 bolivianos más los 3 son los 23. Son 3 bolivianos más por el trabajador y por el empresario. Estamos hablando de 5 bolivianos por 1.000 bolivianos que pagan. O sea, el impacto tampoco es así. Qué gran impacto, que con eso van a generar pérdidas. No es así. Y además hay que tomar en cuenta que adicionalmente a esto se han tomado otras medidas que favorecen al empresariado. El tema de la subvención, por ejemplo, del diésel, el tema de que puedan hacer una serie de importaciones a valor cero. O sea, las medidas que se ha tomado dentro de la economía para favorecer a la actividad y al crecimiento que hemos tenido, ha favorecido al empresariado. Entonces yo creo que en este tema de la solidaridad que se caracteriza nuestro sistema, lo que se ha tratado es de beneficiar a una mayor cantidad de asegurados y tratar de no afectar de una gran manera a los que ganan más de 13.000, pero tampoco a los empleadores. Entonces, eso es importante. Ahora, viceministra, y en el caso del Estado, ¿de dónde va a salir este dinero adicional? Es de lo que precisamente se hacen los aportes que hacen patronales, y obviamente eso es de las recaudaciones que tenemos, de la generación que tenemos en la economía, etcétera, ¿no? Recaudaciones de impuestos. Exacto. La recaudación, el Estado, el Tesoro, vive de los impuestos, vive de lo que pagamos en aranceles, vive de la actividad económica, una serie de las empresas también, es verdad que eso es importante, que tienen participación mayoritaria el Estado, que sirve precisamente para que el Estado pueda redistribuir esas ganancias en aquellos sectores que son necesitados. Entonces son todos estos sectores los que aportan para tener esa generación de ingresos que tenemos, que van obviamente en educación, en salud y obviamente en lo que es cumplir con estas también obligaciones que son laborales, ¿no es verdad? Y que están determinadas en ese sentido. Bien. Ahora, algo importante también de señalar, que en algunos casos he visto que se estaba criticando, y que por eso precisamente he traído un cuadrito, es el tema de que este sistema que tenemos de pensiones, el sistema integral de pensiones, ha permitido que se crezca
casi en un 384% en el ingreso de independientes. Ese ¿no? también ¿verdad? lo vamos a congelar enseguida. Entonces, ahí está. Entonces, es importante ese porcentaje. Y si vemos, por ejemplo, en los dependientes ha crecido en un 78% y el total de crecimiento que hemos tenido desde el año 2010 para adelante, que tenemos ya el nuevo sistema integral de pensiones, es de un 91%. ¿Qué es lo importante de este sistema que tenemos? Que rescata lo que están haciendo ahorita en otros países. Ha salido el sistema de reparto que yo necesitaba para que poder jubilarme de 10 personas jóvenes, que eso ha fracasado, ha quebrado. Hemos ido por el tema solamente de que cada uno aporte, pero con el salario que tenía, que era bajo, no llegaba a tener, digamos, la cantidad necesaria para poder solventar lo que son las necesidades básicas. Y a eso se incrementa, por eso el Fondo Solidario, que hace un mix de eso para permitir tener esta pensión. Y aquellos que no han aportado, tenemos la renta dignidad. Entonces es un sistema que yo recientemente he participado en un taller de pensiones precisamente, y muchos países están preocupados por encontrar esta fórmula que nosotros hemos podido encontrar en este sistema integral de pensiones, que combina todos los aspectos y además tiene para aquel que no aporta, ¿no es verdad?, el tema de la renta dignidad. ¿Qué país tiene un modelo similar? Hablemos en la región. ¿Tiene algún? Ninguno. ¿Ninguno? Sí, por eso cuando yo tuve la posibilidad de exponer en este seminario, realmente rescataban que hemos podido adecuar todos estos aspectos en uno solo, que ellos están en etapas de transición, viendo cuál es la solución que le podemos dar, y considero que la solución que se ha dado aquí en el país pues mantiene estos conceptos, ¿no?, de solidaridad, de equidad que tiene que tener un sistema de pensiones. Hablemos, viceministra, del porcentaje. Nosotros titulamos así, ¿no?, el beneficio al 69% de los jubilados. Estamos hablando de 207.639 que representan a 143.892 personas que reciben una pensión solidaria de vejez cada mes. ¿Estamos en esas cifras? De ese total de 213.077 jubilados, ¿no es verdad? El 70%, 148.265, están siendo beneficiados del Fondo Solidario. Lo vamos a congelar también una vez más para verlo más de cerca. Ahí está. Ahí está. El 23% son aquellos que solamente reciben por el tema del aporte que han hecho de la pensión de vejez, y este otro 7% que es de la compensación de cotización mensual que te hablaba, que es de los que han aportado al antiguo sistema. Perfecto. Quiero también hacer alguna aclaración sobre la edad en la jubilación. Quisiera repasar el caso de los varones, de las mujeres, y cómo esto también puede generar algún problema en el crecimiento de la sociedad. Hay sociedades que envejecen. El gran problema en Europa, por ejemplo, que tienen sociedades con personas de la tercera edad ocupando una gran parte de la torta. Las nuevas generaciones que tienen menos hijos, se crean ciertos desequilibrios. ¿Qué sucede con nuestra sociedad y qué es lo recomendable también en términos de edades de jubilación para varones y para mujeres? Sí, nosotros a nivel de Latinoamérica somos el país que tenemos la edad de jubilación más corta, 58 años. En promedio, en el caso de las mujeres. General, 58 años. Y ahí le deduces un año por hijo vivo hasta el tercer hijo. Entonces tú puedes jubilarte si tienes 3 hijos a tus 56, 58, ¿no? Esa es la ventaja que se da por el tema de género, ¿no? Eso es importante. Adicionalmente a eso, en promedio, la edad de jubilación en otros países es 65 años. Es una, digamos, de las ventajas que tenemos, el podernos jubilar a los 58 años.
y en el caso de las mujeres, deduciendo la cantidad de hijos nacidos vivos hasta el tercer hijo. Otro aspecto importante es que ya con una jubilación de 10 años, o sea, un aporte de 10 años, ya se puede jubilar. En otros países te piden como mínimo 30 años de haber aportado, si no, no te puedes jubilar. Y al margen de los montos. Exacto. Y el porcentaje que aporta son 10%. En otros países como mínimo es 30, 35 y va subiendo el porcentaje. Eso bien. Entonces ahí, ¿qué permite que tú a una edad pues en la que todavía tienes todas las fuerzas, tienes la salud, etcétera, puedes jubilarte? ¿Qué es lo que se ha visto, ¿no? Que en nuestro país hay todavía personas que se jubilan, ¿no? Cobran su pensión y siguen trabajando. Y van trabajando más allá de los 65 años. Entonces, en este tema también, y la OIT también recomienda que por un tema de salud y por un tema de que la persona debería gozar de este beneficio, se haga una jubilación a los 65 años, es decir, que ya no trabajes. En caso en que tú consideres que tienes las fuerzas, la salud y todo lo demás, puedes generar un certificado que diga efectivamente, usted puede seguir trabajando después de 65 años en la mina. Porque eso es lo que se está diciendo, que a sus 70 años tú en interior mina puedes seguir trabajando, a tus 70 años también puedes seguir dando, digamos, clases en el tema de educación, en el tema de salud, no sé, un cirujano a los 75 años podrá hacer el corte. Entonces son las preguntas, ¿no? Claro. Que se hacen. Depende del tipo de actividad, ¿no? Exacto. Entonces hay actividades en las que definitivamente no las vas a poder hacer después de esos 65 años. Y no lo decimos solamente nosotros, lo dice la OIT. La OIT considera que ya a tus 65 años los temas de salud te afectan y no puedes tener el mismo ritmo de trabajo que tenías. Teniendo eso en cuenta y en consideración a que también es un beneficio, porque es un beneficio que tienes, se establece los 65 años, pero como te digo, si tú consideras que puedes seguir trabajando, puedes optar por tu certificado, que lo hace una instancia independiente, que está pues desde los años, creo que en el 62 se ha creado esa instancia, te certifica y puedes seguir trabajando. Ahora, realmente nosotros todavía somos una población, un país que tiene población joven, pero ya está también envejeciendo. Entonces tenemos que velar porque esa proporción de personas que están envejeciendo puedan tener esta pensión, esta jubilación acorde y también se puedan tener mayor cantidad de aportantes. En ese sentido, pues estamos viendo la posibilidad de hacer modificaciones para que puedan incorporarse, por ejemplo, los gremiales, los transportistas, en las características que se están pidiendo para que se hagan sus aportes, ¿no es verdad? Tendrá que ser mensual, tendrá que ser pues cada vez que generan ingresos, otro tipo de formas, que lo vamos a ver precisamente con la gestora, que con las AFPs no era de su interés, digamos, el incrementar el número de personas que aporten o tener mayor cantidad de jubilados, no era ese su propósito. El propósito que tenían era otro. Y aquí también es importante señalar que se está trabajando y se está viendo la manera de mejorar la rentabilidad de las inversiones que se hacen para que precisamente ese aporte que tú hagas genere mayores ingresos y puedan garantizar que tú tengas una jubilación, una pensión mayor a la que tienes actualmente. Perfecto. Viceministra, voy a cumplir mi deuda. Vamos con la canción, ya la tenemos lista. Hemos invitado a Luciel Izumi interpretando esta linda composición de la gran Matilde Casasola, Como un fueguito. A ver. Qué pena, estamos con un problema definitivamente en red, pero vamos a intentar una vez más. Última recomendación, viceministra, para las personas que están fuera de este sistema. No sé si podemos dar un último consejo a los empresarios, de repente a la promesa de una reunión, porque tal vez lo que le falta al presidente Arce
es eso, una profundización del acercamiento con la empresa privada, que en estos momentos yo entiendo debe estar preocupada también por las modificaciones, ¿no? Sí, nosotros hemos estado socializando, teniendo reuniones, porque entendemos que hay que hacer una revisión, ¿no? Esto es uno de los aspectos que se ha revisado de la ley. Hay otros, y se está trabajando en eso, ¿no? Estamos teniendo reuniones con el tema de los universitarios, por ejemplo, hemos tenido con diferentes federaciones, con los mismos jubilados, y donde nos pidan la socialización, el intercambio de ideas, así lo vamos a hacer también con los empresarios, para explicarles precisamente cuál es la magnitud, digamos, que no es para que se alarmen, no es que con eso vamos a aumentar la informalidad. Muchas veces nos olvidamos, pensamos que la informalidad se ha generado en estas gestiones. No, la informalidad viene de la época de la relocalización, donde ha tenido la gente que ver la manera, después de haber perdido el empleo, de conseguir fuentes de generación de ingresos. Y a veces también nos equivocamos y pensamos que el hecho de que esta persona no aporte como se tiene que hacer, eso también lo vuelve informal cuando y no es sujeto, digamos, a crédito, etcétera. No, nosotros hemos estado trabajando en estos temas a través de darles créditos a los microempresarios, a los gremialistas, a diferentes sectores, y se ha estado trabajando para lograr poco a poco incorporarlos a esta formalidad y adecuar lo que son los sistemas que tenemos para que se pueda hacer este aporte, porque es importante que empecemos a ahorrar, a darnos aporte para el futuro. Muchas veces, especialmente los latinoamericanos que vivimos y los bolivianos que vivimos, sobre todo, no tenemos épocas de invierno, por ejemplo, en los que no puedes salir de tu casa y tienes que empezar a ahorrar, o sea, no somos previsores. Aquí tenemos que empezar a ser previsores, tenemos que hacer conocer la importancia de tener este aporte para tu vejez, ¿no es verdad? Y en eso yo creo que sí, es importante la socialización, estamos en eso, estamos manteniendo reuniones con diferentes sectores para hacer conocer las características que tiene pues nuestro sistema integral de pensiones. Porque además estamos viviendo más, las personas en el mundo viven más. Ya, la tercera es la vencida. Ahora sí, Luciel Izumi y un fueguito. A ver, chicos. Charango de Luciel Izumi. Con esto le digo gracias por venir hasta esta montaña, viceministra Ivette Espinosa, viceministra de Pensiones, y estaremos en contacto en este programa, en la radio, la llamaremos también para dar más información. Gracias. Muchísimas, Claudia, gracias por la oportunidad y estamos prestas a dar información a toda la población para que conozca de estas ventajas, de estos beneficios, porque son beneficios que les da nuestra ley de pensión, nuestro sistema integral de pensiones. Gracias, viceministra. Vámonos a una pausita y enseguida volvemos hablando de las mujeres otra vez, las mujeres privadas de libertad que atraviesan un momento difícil. Hoy lo informamos en La Razón y le vamos a hacer las consultas al responsable del régimen penitenciario. Aguárdenos unos instantes. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Él es Carlos,
Tiene un pequeño negocio y quiere ser intermediario del Loro de Oro, pero no sabe por dónde empezar. Primero debe registrarse como socio intermediario en la página web lorodeorolarazón.com. Luego debe acceder a su cuenta personal mediante el ingreso de su correo y clave de seguridad para así poder realizar anuncios. Siguiendo esos pasos, Carlos logró convertir su negocio en el buzón del oro y así ser intermediario. ¿Qué esperas? Tú también puedes hacerlo. ¿Quieres estar siempre actualizado desde tempranas horas del día con el mejor contenido en noticias y los mejores suplementos para tu entretenimiento? Ya puedes suscribirte a nuestra edición digital y recibir el periódico en tu correo todos los días en formato PDF. Obtén acceso a noticias exclusivas desde 15 bolivianos a la semana o 35 bolivianos al mes. Contáctanos al 715-60-157 para solicitar tu suscripción y mantenerte al día con las últimas noticias. Suscríbete hoy y disfruta de los beneficios de estar bien informado junto a La Razón. Llegamos a todas las audiencias. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Muy bien, vámonos a la segunda parte de este Piedra, Papel y Tinta. Quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Limpias, director general del régimen penitenciario, y preguntarle por violación de derechos a mujeres privadas de libertad. Juan Carlos, bienvenido. Son datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo al periódico La Razón. Casi un tercio de las mujeres privadas de libertad en las cárceles denunciaron vulneración de derechos entre el 2022 y el 2023 al mes de mayo. 560 mujeres de las 1.730 reclusas presentaron denuncias por varias razones, según tenemos como información. Las principales razones incluyen faltas al debido proceso y acceso a la justicia, falta de servicios de patrocinio gratuitos, ausencia de audiencias ante las autoridades competentes, además de privación, restricción del derecho a la salud básica o de urgencia. Denuncian también falta de respuesta a sus solicitudes, negación del acceso a presentar quejas, el derecho a recibir visitas, en fin, son varias las denuncias. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Todo esto tiene una base? ¿Qué información tiene usted? Bueno, siempre estamos nosotros, buenos días, Claudia. Siempre estamos contrastando la información con instancias tutelares de los derechos, como la Defensoría en este caso, donde siempre tratamos de coordinar aspectos para mejorar todo lo que es la atención y la no repetición de vulneración de derechos, ¿no? En el tema principal que hace referencia a las privadas de libertad, es verdad, lo han comentado ante la Comisión Interamericana, cuando justamente esta comisión en meses pasados ha visitado el penal de Obrajes, donde había una queja generalizada respecto al tema del acceso a la justicia, la retardación de justicia, todavía el alto índice de detenidas preventivas, no solamente en el penal de Obrajes, sino en los penales en general en mujeres. Si bien Bolivia... Y también en el caso de los varones, lo habíamos comentado acá, ¿no, Juan Carlos? Exactamente, ¿no? En ese sentido, hablando específicamente de las mujeres, si bien en Bolivia todavía tenemos un índice bajo referente a mujeres comparado con otros países, es un número todavía bajo, es el 6.5% más o menos del total de la población, es decir que más de un 94% es masculina nuestra población privada de libertad, pero este año hemos tratado de no solamente este año, estas últimas dos gestiones, hemos tratado de priorizar la atención respecto a las mujeres. En el tema de la salud, y creo que la Defensoría y el Ministerio de Salud han sido partícipes importantes del trabajo que hemos desarrollado, ¿no? Entendemos de que todavía es insuficiente, ¿no? Siempre va a haber reclamos de la población privada de libertad. En los años que llevo, muchas veces no se conforma con muchas cosas a la población privada de libertad, y entendemos su afán también de reclamar por ciertos aspectos, pero cabe resaltar que en la gestión 2022 y parte de la gestión 2023 más o menos tenemos como unas ya más 12.000 atenciones
a esta población de 1.700 privadas de libertad. Quiere decir que hay una atención más pronta, más continua en el tema de la salud. Se han llevado especialidades, hablando del penal de Obrajes, solamente como ejemplo, aquí en el departamento de La Paz, hemos llevado especialistas por convenios y apoyos también con el Hospital Arcoíris, por ejemplo, con el Hospital de Clínicas, con el cual tenemos convenio institucional. Han ido los especialistas porque a veces la parte burocrática de la justicia no les da un acceso pronto y oportuno a las privadas de libertad, y la ley solamente faculta a la administración. Porque esto pasa por una salida, me imagino, de la ¿no? reclusa. Y hay una burocracia en el aspecto judicial, no solamente con la retardación, también con estos aspectos administrativos. Y en ese sentido, lo que hacemos nosotros es mejor llevar al mundo para adentro, ¿no? Para la atención. Y creo que ha sido importante y es reconocimiento también de la población femenina que tenemos, no solamente en Obrajes, sino a nivel general. Hemos hecho muchos esfuerzos, no solamente en el tema de salud. Hemos priorizado la atención a las mujeres por el mismo hecho de que es un sector vulnerable. Dentro de los centros penitenciarios hay mamás, se ha potenciado, sigue como ejemplo del penal de Obrajes, tenemos una boutique café, hemos diversificado un poco el tema productivo también de las mujeres, más allá de las lavanderías y todo eso. Entonces, ha habido ¿Está funcionando? Está funcionando, están trabajando. Hay instituciones que hemos sumado, que antes solamente trabajan con los varones, ¿no? Les hemos sumado a estas instituciones para priorizar el trabajo y el apoyo a las mujeres. Entonces, yo he estado en bastantes actividades, no solamente en La Paz, sino a nivel de toda Bolivia, en los penales más importantes, donde concentramos la mayor cantidad de mujeres, hablando de Palmasola, el PC2, el Obrajes. Palmasola es el centro penitenciario con mayor cantidad de mujeres reclusas. No solo varones, sino también las mujeres tiene mayor cantidad. Seguida de Obrajes y, bueno, San Sebastián, mujeres, ¿no? Fácilmente esos tres centros penitenciarios tienen el 70% de nuestra población privada de libertad femenina. Entonces, hemos priorizado la atención en estos centros. Es insuficiente porque hay una cola de demandas, claro, ¿no? de gestiones pasadas, de décadas pasadas, pero se está intentando hacer una atención especializada a las mujeres, a las mamás. Incluso la normativa que se ha sacado en los últimos años con indultos han sido pensadas en mamás, han sido pensadas en mujeres con enfermedades terminales, han sido pensadas también en mujeres de la tercera edad. Entonces, creo que por eso también obedece que cierto porcentaje tan mínimo de nuestra población sea femenina en los centros penitenciarios. Pero nos parece importante todavía seguir escuchando los reclamos. Algunos de los reclamos nosotros hemos esclarecido con la Defensoría por el hecho de que no tengan dónde reclamar sus necesidades. En los centros penitenciarios están garantizados los buzones de quejas, los libros de quejas. Las directoras tienen la instrucción de ver estas quejas que se puedan solucionar. Entendemos también que a veces hay privados de libertad que exageran en algunos reclamos. Yo como ejemplo lo ponía cuando vino el Subcomité Internacional contra la Violencia y Tortura. En Chonchocoro nos decían ellos que habían a las 3 de la mañana con mangueras como en las películas de Estados Unidos, se los bañaba a los privados de libertad con una presión alta y estaban involucrados servidores policiales y civiles. Nosotros habíamos explicado al subcomité en aquella oportunidad de que con las justas tenemos agua en Chonchocoro y no vamos a tener a ese nivel de presión y de desperdicio de agua, ¿no? Entonces, claro, son aspectos también que nosotros pedimos a estas instancias como la Defensoría y cualquier instancia tutelar que puedan con nosotros verificar estos aspectos, ¿no? Se entiende que hayan ciertos aspectos de privados de libertad que a veces reclaman por reclamar, como que hay otros reclamos que sí son objetivos, que ameritan que nosotros tomemos en cuenta todo lo que corresponde como Estado y como parte de la administración penitenciaria. Creo que corresponde también, uno, verificar y dos, saber diferenciar, ¿no?, entre la información confiable y aquella que no lo es, que por supuesto entendemos sí, que se pueda producir cuando uno abre el derecho a la queja, el derecho a dar información por parte de la población y en este caso de la población femenina que está recluida, que está privada de libertad. Cuando hablamos, Juan Carlos, de las madres, hay que hablar también de la población
infantil que está encerrada también. Hay niñas, niños que están también encarcelados junto a sus madres porque no hay donde los puedan dejar, ¿verdad? A veces, lastimosamente, no hay mejor lugar que la cárcel, porque en la cárcel está la madre de esa niña, de ese niño, y si no está cerca de su madre, de repente estaría todavía más desprotegido. ¿Qué pasa con las niñas y los niños en este momento? Ha sido, creo, de prioridad también por parte de la administración, sobre todo ver a las mamás que tenemos. La atención no solamente se realiza a la privada libertad, nos ha jalado todo este tema del Código Niña, Niña, Adolescente, que establece que las mamás, solo las mamás, no los papás en este caso, puedan vivir con sus niños o niñas de 0 a 6 años. Tenemos más o menos alrededor de 62 niños viviendo en centros penitenciarios femeninos en Bolivia, ¿no? Y los cuales también reciben un tipo de atención. Las campañas en salud que manifestábamos no solamente se las hace para las privadas de libertad, se lleva odontólogos incluso, ¿no? Para ver el tema de los dientes de los niños, incluso especialidad de pediatría. Eso quiere decir que más allá de garantizar cualquier emergencia de algún niño mediante el seguro que tiene cada menor, nosotros llevamos también para que los niños también puedan ser atendidos. No solamente los niños que viven al interior del centro. Ha habido campañas que hemos hecho socializando con las mismas privadas de libertad para que si tienen niños que no pueden acceder por algún factor a algún centro de salud, puedan venir al centro a hacerse atender. Entonces hemos tenido también niños de las mismas privadas de libertad que no viven en el centro, pero que son hijas de los privados de libertad para también lograr esa atención. Creo que eso es importante, de que hoy en día podamos ver la temática siempre pensando en la persona y en el ser humano que hay femenino, que viene acompañado con mucha responsabilidad, sobre todo del cuidado al interior, pero también del cuidado muchas veces diferenciado que tienen los varones, porque la mamá muchas veces sufre abandono de la pareja y queda no solamente a cargo de un hijo que puede estar viviendo circunstancialmente al interior de un centro, sino también quedan a cargo de otros hijos que están afuera, con familiares. Y obligaciones económicas también. Obligaciones económicas. Por eso creo que ha sido importante una de las políticas de la administración penitenciaria de priorizar y potenciar la parte productiva. A diferencia de los varones, las mujeres en los centros optan más, si bien tienen dentro del abanico de opciones temas educativos, toman más la opción del tema laboral. Muchas veces tenemos ausencias en las aulas, en los centros de mujeres, porque ellas tienen la necesidad de generar recursos, porque tienen una responsabilidad. Por eso creo que este año hemos potenciado sobre todo, y estamos en ese trabajo, todavía no se ha concluido, de seguir ampliando el abanico de opciones laborales al interior de los centros, sobre todo de mujeres. Juan Carlos, la pregunta obligatoria antes de terminar este diálogo es Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, y Yanine Áñez, expresidenta del gobierno transitorio. ¿Alguna novedad en sus casos? Creo que ha sido importante todo el trabajo de coordinación que se ha hecho en el último tiempo, Administración Penitenciaria, Familia, Administración Penitenciaria, parte de la defensa de estos privados de libertad. Respecto a la atención en salud que se ha ido brindando, podemos decir, por ejemplo, en el caso de la privada de libertad Yanine Áñez, hace más de un año que no va un médico particular de ella al centro penitenciario de manera para ver y contrastar el servicio médico. Quiere decir que hay una confianza en la administración penitenciaria y en los médicos que atienden a la privada de libertad. Entonces son avances importantes y el único afán es precautelar la salud. Entonces, en el otro caso del privado de libertad Luis Fernando Camacho, de la misma manera, hemos estado en constantes coordinaciones personalmente para evitar cualquier tergiversación de información respecto, por ejemplo, a los sueros, que periódicamente, cada 21 días o menos, menos que sobre todo, se les realiza. Entonces, en los últimos días se han pasado el suero y no ha habido ninguna dificultad. Creo que ese tipo de coordinación ha evitado que se pueda tergiversar la información, pero sobre todo creo que el trabajo que ha hecho nuestro parte médico al interior de estos centros penitenciarios es destacable porque de alguna manera no solamente se garantiza la atención, sino también se garantiza de que los privados de libertad puedan estar resguardados en su tema de salud, con una salud estable. Juan Carlos, en el caso de Yanine Áñez,
se había informado en algún momento que ella ya tiene relación con la población, con el resto de la población penitenciaria. ¿Confirmamos esta información? ¿Y qué pasa en el caso de Luis Fernando Camacho? Es importante, sí, se continúa con esto, ella tiene actividades conjuntas con la población, es lo que queremos también. Parte de la privación de libertad no es encerrarse, al contrario es socializar, es con actividades, la reinserción social es parte de actividades al interior del centro penitenciario. En el otro caso que tenemos del privado de libertad Luis Fernando Camacho no es la misma situación, todavía él sigue en un área de contención médica sin participación y socialización con los privados de libertad. Obviamente esto da porque las características del mismo centro penitenciario no dan para eso, a no ser que pase a un área de población o algún bloque de población privada de libertad de los que tenemos allá. En este caso continúa ahí, todavía el parte médico, ni la familia, ni el privado de libertad quieren dejar este espacio, entonces seguramente no cambiará también estas características. ¿Y el régimen de visitas tiene un número regular de visitas? Habíamos quedado de acuerdo a juntas médicas que son referentes, que no son de procedimiento obligatorio, pero son de alguna manera criterios profesionales, donde la familia visite, donde los abogados, que se garantice la parte también del debido proceso y la atención en su estado de jurídico, y se ha garantizado absolutamente todo aquello, ¿no? Entonces, creemos que también ha sido importante la coordinación interna, ¿no? Para evitar cualquier tergiversación. Entendemos cuando hay alguien que necesita micrófonos, vaya al centro penitenciario a sabiendas que no puede ingresar todavía ni siquiera haciendo día de visita, o atribuyendo ser autoridad, ya sea legislativa o cualquiera, solo van para cumplir o para agarrar los micrófonos y solamente decir que no se puede ingresar. Eso ya se ha definido con la familia y se ha definido sobre todo con el área médica. Cuando el privado de libertad decida estar en un área de algún bloque y se den las condiciones, obviamente el privado de libertad podrá acceder lo que accede cualquier privado de libertad, los días de visita que correspondan, los horarios que correspondan y las personas sin restricción, ¿no? Entonces, por ahora que está en el área médica, hay estos parámetros que nos ha dado los médicos. Juan Carlos, para concluir, ahora sí, el frío. Está haciendo muchísimo frío en el país. ¿Se puede de pronto ayudar a la población privada de libertad con algo para poder soportar el frío? ¿Alguna última recomendación? Creo que es importante todo lo que hemos atravesado en el tema de la pandemia. Creo que nos ha dejado protocolos muy importantes, sobre todo en la administración penitenciaria, de tomar previsión respecto a las nuevas olas. Ahora que viene el frío, también ya hemos tomado algunas previsiones desde el área de salud para prevenir un poco el tema de contagios, el tema de las visitas. Es indiscutible que ellos lo puedan acceder como un derecho, pero estamos pidiendo que las visitas en este tiempo puedan también nuevamente usar los barbijos, protegerse, tal vez no por el tema COVID, pero tal vez por un tema de contagio. Entonces, estamos con algunas campañas de prevención respecto a lo que se viene con el invierno en ciertas regiones, sobre todo más duras, para poder prevenir. Y de todas maneras también, ¿no? Tal vez podemos aportar desde afuera de las cárceles con algo en estos tiempos de frío. Creo que es bienvenido todo el tema penitenciario. Hay mucha gente que a veces tiene abandono de familia y no tiene la asistencia, tal vez en la vestimenta, ¿no? Entonces es importante que cualquier persona que quiera tal vez hacer algún tipo de donación o solidarizarse con la población privada de libertad, sabiendo que hay un montón de personas de diferentes edades, hombres, mujeres, incluso niños, puedan hacernos llegar las donaciones. Obviamente estas donaciones son entregadas directamente a los privados de libertad, que sin duda ayudarían y coadyuvarían, sobre todo en aquellas familias que no tienen visitas o que han sufrido abandono por parte de ellas. Para hacer esto hay que dejar directamente en los centros penitenciarios, Juan Carlos. Sí, tenemos áreas de trabajo social, ¿no?, que son responsables de cualquier tipo de donación, se hacen las actas correspondientes. Obviamente los privados de libertad con las actas correspondientes y los descargos reciben este tipo de donación. Hemos empleado este tipo de mecanismo para transparentar. No queremos, como en algunas gestiones, que las donaciones no lleguen a destino o no sientan los privados de libertad esa solidaridad de la población respecto a las necesidades que tienen ellos. Perfecto, muchas gracias. Juan Carlos Limpias, director general del régimen penitenciario, por estas informaciones, y yo no me quedo ahí, les
subrayo la necesidad que tenemos en centros penitenciarios de tener un poco más de abrigo y lo despido con esta recomendación, agradeciendo haber venido hasta esta montaña en tiempos de frío también. Gracias, Juan Carlos. No, los agradecidos somos nosotros, Claudia, y gracias por abrirnos siempre las puertas. Para nosotros siempre va a ser importante socializar esta temática que más allá de solo ser informativa, debe ser inclusiva respecto al trabajo que tenemos y la corresponsabilidad que tiene la sociedad respecto a los privados de libertad. Gracias, Juan Carlos. A ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta hora. Nos vemos mañana, como siempre, a las 11. Que tenga una bonita jornada. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos